viendo lo que compartí, ¿no? No dejaba, perfecto. Solo compartir lo bonito que fue para mí poder ver de lejos el campamento. Creo que recién la semana, mientras ustedes estaban en campamento, me di cuenta que han pasado 7 años desde la última vez que estuve en el campamento y la verdad es que se sigue sintiendo como si hubiera sido hace poco. Es un ministerio tan poderoso y tan profundo que nos ha tocado y nos ha formado a muchos a través de los años. Así que para mí es un placer, incluso a la distancia, poder ver cómo la Asamblea de Concepción sigue poniendo eh, el esfuerzo de poder trabajar en este ministerio tan bonito, trabajar con los jóvenes, poder seguir formándolos, eh, y siempre con el mensaje que se ha dicho tanto tiempo de que ellos son el futuro de la iglesia. Así que solo quería compartir mi agradecimiento porque sigan poniendo tanto ustedes en ese ministerio que sigue impactando a jóvenes hoy en día. Dejando eso de lado y mandándole saludos a todos, a los que veo sus caras, me gustaría que hoy día nos enfoquemos en el libro de Isaías, capítulo 1. Creo que el libro de Isaías es quizá de los libros más conocidos que tenemos del Antiguo Testamento para nosotros como creyentes y también de los más desconocidos. Conocemos muchos ciertos pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento, ciertos pasajes que han sido importantes en la historia de la iglesia, pero al mismo tiempo es desconocido porque no conocemos tanto el libro entero. Es un libro gigante, es un libro que puede ser incluso intimidante de leer en una sentada. Son muchos, muchos capítulos y quizá nos gusta quedarnos con los capítulos que sí conocemos. Am, pero el día de hoy no puedo pasar por todo el libro y decidí que lo que quería hacer era partir con el primer capítulo, para que ver qué es lo que tiene que decirnos a nosotros como creyentes y como no creyentes, para aquellos que estén acá, el libro de Isaías, qué es lo que nos tiene que comunicar hoy en día como la palabra de Dios. El capítulo 1, como ven, es bastante largo, pero también lo es esta reunión. Así que vamos a pasar por todo el capítulo 1 y no lo vamos a leer como está aquí. Esto lo puse precisamente para que vean como usualmente vemos los capítulos de la Biblia, como un tipo de sopa de letras donde todas están juntas y tienes que seguir leyendo y leyendo y leyendo y pierdes un poco la trayectoria de qué es lo que está intentando decir el pasaje. Pero el pasaje en sí tiene un diseño y tiene un ritmo. Para los que ya saben, los profetas constantemente lo que hacían era llamar al pueblo a volver a ser fieles a Dios, a que recuerden quién es el Dios que ellos adoran y quiénes son ellos en relación a ese Dios. Llaman al pueblo a que vuelvan a ser fieles al Dios que ellos dicen adorar y que dejen de lado el pecado en el que están. Y por lo tanto, Isaías cae exactamente dentro de esta tradición. Y este primer capítulo está dividido en lo que voy a llamar tres paneles, que ojalá los colores aquí ayuden un poco a poder seguir viendo. Una de las cosas, si es que ustedes han leído profetas antes, que se van a dar cuenta rápidamente, es que los profetas ocupan diferentes tipos de lenguaje para decir lo que quieren decir. Y usualmente lo que ocupan es poesía. Por lo tanto, están llenos de imágenes y de metáforas para que podamos entender qué es lo que quiere decir el profeta, o mejor dicho, Dios, al pueblo. Así que mientras leamos este pasaje, quiero que estemos meditando en la poesía misma. Muchas veces vemos la poesía en la Biblia como algo que tenemos que resolver para poder recibir la palabra de Dios, pero hay algo importante en el hecho de que la palabra de Dios se ha entregado de diferentes formas y una de ellas es poesía. La poesía nos invita a leer una y otra vez, a leer lentamente, a saturarnos de las imágenes que nos está dando el poeta o profeta para hablarnos de Dios y de nuestra condición como humanos frente a este Dios que es santo y justo. Así que quiero que me acompañen para que partamos lo que veo aquí, lo que he presentado como el primer panel, para que veamos cómo es que comienza el libro del profeta Isaías, el primer capítulo. Voy a recalcar que cada panel mismo, si el capítulo está dividido en tres paneles, cada panel también está dividido en tres partes. Así que con eso quiero que empecemos a leer y juntos empecemos a meditar en qué es lo que está tratando de comunicar el profeta a través de esta poesía. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de este profeta para el pueblo de Dios? Y esto es lo que dice los primeros versículos. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá
y Jerusalén. Durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Judá, nación rebelde. Aquí se nos presenta ya quién es el que está hablando. Este es Isaías, hijo de Amós, y se está refiriendo a Judá y a Jerusalén, al pueblo de Dios. Se nos da incluso el contexto histórico en el que esto está sucediendo. No quiero pasar mucho tiempo hablando del contexto histórico. No quiero que nos enfoquemos en esta prédica principalmente en el mundo detrás del texto. Quiero que veamos cuál es el mensaje del profeta para el pueblo, para que nosotros como gente del siglo XXI podamos entender cuál es el mensaje también para nosotros hoy en día de este libro que está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice a Judá, esta nación rebelde? Esto es lo que dice. Oigan, cielos, escucha, tierra, porque el Señor ha hablado. El profeta comienza pintando un escenario como una corte donde está habiendo un juicio y se le habla a los testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Toda la creación, el cielo y la tierra. Oigan, cielos, escucha, tierra, porque el Señor ha hablado. Y esta es la acusación. Yo crié hijos y los hice crecer. Inmediatamente el profeta comienza con una imagen acá, y es la de un padre. La de un padre que ha criado hijos y los ha hecho crecer. Es una imagen tierna, una imagen de alguien que ama a sus hijos. Yo crié a estos hijos y los hice crecer, todo lo que implica ser un padre. Y luego nos dice cuál es la respuesta de estos hijos. Pero ellos se rebelaron contra mí. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El libro de Isaías comienza describiendo la relación de Dios como padre frente a su pueblo, que los ama y que los ha criado y los ha hecho crecer, y así como un padre ama a su hijo y le ha entregado todo para que ellos crezcan, eso ha hecho Dios con su pueblo. Eso es lo que sabemos leyendo la Biblia que Dios ha hecho con su pueblo, pero ¿cuál es la respuesta del pueblo frente a este amor? Ellos se rebelaron contra mí. Esta es la acusación, una de rebeldía, una de alejarse del padre que los ama y que quiere lo mejor para ellos. Y así continúa, con otra imagen ahora. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no comprende. Nótese que no se nos dice qué es lo que Israel no conoce, no hay un objeto. Simplemente dice Israel no conoce, el pueblo no comprende, pero la línea poética está contrastada con lo que sí conoce el buey. El buey conoce a su dueño. La palabra dueño también puede ser creador en el hebreo. Y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce a su dueño o a su creador. Mi pueblo no comprende. Siento aquí el dolor de la acusación. No es simplemente el pueblo, es mi pueblo. Sigue esta relación paternal y cercana e íntima de Dios junto con su pueblo, pero luego la rebeldía y la ignorancia del pueblo frente al Dios que los ama. En la tercera línea ya es más explícito el profeta y dice, ay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Nótese todas las formas en las que se están ocupando todas las palabras para tratar de decir lo pecador que es el pueblo. Nación pecadora, pueblo cargado de culpa. La palabra cargada de culpa suena igual o muy parecido a la palabra gloria. Keved y Kavod no están con gloria, están cargados de culpa. Y luego se les describe como generación de malhechores, hijos corruptos, que es la palabra que se utiliza en Génesis para referirse al mundo antes del diluvio. Así es como está el pueblo de Dios, aquellos que Él llamó hijos, que les dio de comer, que los hizo crecer, que los crió, que les dio pesebre para que tengan donde dormir. Ellos no lo conocen. Y dice, ellos han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, y por lo tanto se han vuelto extraños y le han dado la espalda al Santo de Israel. Esta es la consecuencia de abandonar a Dios, de en rebeldía escaparse.
es volverse extraños, ya no hijos, ya no aquellos que tienen al amo, sino que extraños que le han dado la espalda a Dios. Y quiero que recordemos que mientras leemos esta poesía, mientras la escuchamos, no la escuchemos simplemente como algo histórico que se le está diciendo del profeta al pueblo, sino también como algo que puedes quizá tú identificarte. La rebeldía de uno que se aleja de Dios. Y Dios como uno que con profundo amor busca a aquel que se aleja. Y continúa la acusación, pero ya no se le habla a los testigos, al cielo y la tierra, diciendo la acusación, ahora se le habla directo a aquellos que están siendo acusados. ¿Y qué es lo que se les dice? ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? La compasión de lo terrible que es esta condición en la que se encuentran estas personas está clara. El corazón de Dios, aquel que se ha llamado Padre y Amo, el Creador de estas personas, diciendo, ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en esta rebelión? No hace ningún sentido. La descripción aquí es muy gráfica. Toda su cabeza está herida. Todo tu corazón está enfermo. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no queda nada sano. Se está describiendo absolutamente todo el cuerpo, de la cabeza al corazón, a los pies, y luego de vuelta a la cabeza, como un cuerpo que está completamente herido y enfermo. Un corazón enfermo. Esta es la condición de aquellos que están alejados de Dios, en rebeldía. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas. Así como se ha ocupado múltiples palabras para poder describir la condición de pecado en la que están, también se ocupan múltiples palabras para describir la penosa condición en la que se encuentran aquellos que están apartados de Dios. Y esto es lo más terrible, que todas esas heridas, esos moretones y esas llagas abiertas no le han sido curadas, ni tampoco vendadas, ni tampoco aliviadas con aceite. Estas son heridas vivas, porque son precisamente el resultado de una rebeldía y de una corrupción, y por eso se les pregunta, ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en esta rebelión? Mira la condición en la que estás. De tu cabeza herida a tu corazón enfermo, de los pies a la cabeza, no hay ninguna parte que esté sana. Es una trágica radiografía del pueblo de Israel, otra vez de aquellos que él llama sus hijos, pero que se han escapado, le han dado la espalda a él. Pero esta cosa llamada pecado que lo has contaminado no solo los afecta individualmente, sino que a toda la ciudad, a toda la sociedad. Su país está desolado, sus ciudades son presas de fuego. Si ellos le han dado la vuelta a Dios y se han convertido en extraños, acá se dice ante sus propios ojos. Los extraños devoran sus campos. Ellos le dieron la espalda a Dios, se convirtieron en extraños y ahora es frente a ellos que los extraños están devorando sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extraños. Este pecado no es solo individual, este pecado ha completamente contaminado a la sociedad y este es el mundo en el que se está viviendo. Quizás no es muy diferente a como nosotros podemos ver el mundo en que nosotros vivimos. Un mundo que también está lleno de personas contaminadas con pecado y por lo tanto también sociedades llenas de pecadores, donde la violencia reina y donde todos buscan lo suyo propio. Y esto es como sabes que se describe al pueblo. Dice, la hija Sión. Es tierna la imagen de nuevo. El padre y sus hijos y ahora la hija Sión. Y dice que ha quedado como un cobertizo en un viñedo, como choza en un huerto de pepinos. Nótese aquí la idea como si se hubieran ya sacado todos los frutos y ya no hayan pepinos alrededor. Lo único que queda es esa choza. Así está la hija de Sión, así está la ciudad, el pueblo de Dios, todo está destruido a su alrededor, como ciudad sitiada. Y luego esto es lo que dice. Aquí se ve la misericordia de Dios en medio de esa penosa condición en la que ellos están. Dice, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado un remanente de sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma. Nos pareceríamos a Gomorra.
Si fuera por el mérito de ellos estarían completamente destruidos, igual que Sodoma y Gomorra. Si fuera por su propio mérito, por el cómo ellos viven, por su corazón enfermo, lo único que seguiría sería destrucción al ser separados del Dios que es vida. Y es simplemente no por mérito, sino por la gracia de Dios que ha dejado un remanente. Y solo por eso ellos no son como Sodoma y Gomorra, que sí fueron destruidos. Nótese que no se está poniendo aquí al pueblo de Dios como encima de Sodoma y Gomorra porque son más morales que ellos. La única razón por la que continúan es por la gracia y misericordia que Dios tuvo con ellos. Solo por eso ellos no son como Sodoma y Gomorra, destruidos. Y así pasa al segundo panel esta poesía, en la que se vuelve a repetir como partió el primer panel, diciendo, oigan cielos, escuchen tierra. Ahora se dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién se le está hablando? Otra vez a aquellos que están siendo acusados. Pero se nos acaba de decir que el pueblo de Dios no son como Sodoma y Gomorra, pues Sodoma y Gomorra fueron destruidos y ellos, gracias a la misericordia de Dios, siguen ahí. Pero aquí se dice que de otra forma, ellos sí son como Sodoma y Gomorra. Y eso es la forma en la que están viviendo, apartados de Dios, en pecado, en rebeldía, llenos de violencia. Y esto es lo que se les dice. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Eso dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Imagínense lo confuso que debe ser para el pueblo escuchar esto. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿Quién fue el que les dijo que hicieran estos sacrificios? Sino el Señor a través de su ley. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No fue Dios mismo el que dijo que ellos tenían que hacer estas cosas? Y así continúa. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Dice el Señor. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No fue el Señor en la ley que dijo que ellos vengan y se presenten ante Él en el templo? Y les pregunta, ¿quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Bueno, ¿quién fue el que les dijo que trajeran animales otra vez, sino el Señor? ¿Cuál es la acusación aquí? ¿No están haciendo ellos exactamente lo que la ley decía que hicieran? ¿No están siguiendo al pie de la letra lo que decía? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Ahora se califica un poco cuál es el tipo de ofrenda que están trayendo. Quizás están trayendo los animales correctos que dice la ley, pero no con el corazón que dice la ley. No me traigan vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Otra vez, no son estas las cosas que la ley misma decía que ellos tenían que hacer. Y luego en esta tercera línea se nos explica con más claridad cuál es el problema. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. ¿Pero por qué? ¿No quiere Dios que su pueblo vaya a Él y le oren? Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Efectivamente, le están estirando las manos a Dios en oración y en oración, pero las manos con las que le están alabando están llenas de sangre. Hay una hipocresía religiosa que está teniendo lugar acá. Están externamente haciendo las cosas correctas, pero su corazón está completamente enfermo, como se ha descrito. Quizás pareciera que están actuando religiosamente y correctamente siguiendo la ley, pero su corazón no está buscando lo que busca Dios. Cuando levantan sus manos, tienen las manos llenas de sangre. ¿Y qué les dice el Señor? Frente a esta acusación de hipocresía y de estar completamente llenos de herida y de inmundicia, les dice, lávense. Tienen las manos llenas de sangre, lávense, límpiense. Que estos son términos rituales. Otra vez estas son palabras que salen directa de la ley. Lávense y límpiense
Aparten de mi vista sus obras malvadas. ¿Cómo pueden hacer esto ellos? ¿Cómo pueden lavarse? ¿Cómo pueden limpiarse? Dejen de hacer el mal. Nótense todas las cosas que se le ordena acá. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano. Defiendan a la viuda. Lo que Dios les está diciendo es que ellos se arrepientan, que ellos cambien el camino en el que están yendo. Si se les está acusando de que ellos están haciendo el mal, se les dice, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Y la única forma de hacer estas cosas es arrepintiéndose y yendo a Dios. Después de todo, si el pueblo se está acusando de que constantemente sigue en rebeldía y en corrupción, ¿cómo pueden ellos lavarse y limpiarse si no simplemente yendo al único que los puede lavar y los que los puede limpiar? Claramente todos estos sacrificios que ellos han estado haciendo no son suficientes para poder lavarlos. Lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, darse cuenta que ellos no están siguiendo la voluntad de Dios y acudir a Él, que es el único que sí puede lavar esas manos. Esas manos con sangre que quizá constantemente intentaban lavar y que no salían. Y esto es lo que dice el Señor. Frente a este mensaje que parece de puro juicio quizá para algunos, estas son las palabras del Señor, aquel que se ha llamado Padre para ellos, su amo y su creador. Esto es lo que les dice, vengan, pongamos las cosas en claro. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Lo único que ellos tienen que hacer no es intentar hacer todas estas cosas para complacer a Dios, es arrepentirse de su pecado e ir a Él, que es el único que puede limpiarlos y lavarlos. El único que puede limpiar aquellas manos que están llenas de sangre, esas manchas que es el pecado que está en su corazón. El único que puede transformar eso es Dios. Así que pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Escucha las buenas noticias en este mensaje. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Uno puede imaginarse a una persona con las manos manchadas con sangre diciendo esto nunca va a salir. Tú te puedes imaginar a un israelita en ese tiempo diciendo yo estoy completamente involucrado en este sistema que está corrompido, estoy lleno de pecado, mi corazón está enfermo, no hay esperanza para mí. Y quizás tú te encuentras en la misma situación. Quizás tus hermanos no están literalmente manchadas con sangre, pero al igual que como describe aquí el profeta, tu cuerpo está herido, tu cabeza está herida, tu corazón está enfermo y tienes heridas de los pies a la cabeza. Quizás te das cuenta en ti mismo el pecado que está en ti y lo apartado que estás que Dios. Quizás piensas que ya es demasiado tarde, que ya estás demasiado manchado, demasiado roto, que no hay esperanza. Ves a otros cristianos que van a la iglesia y hacen todas estas cosas y dices, yo no puedo tener ese tipo de vida. Eso es imposible para una persona como yo. Pero si escuchas el mensaje aquí del profeta te das cuenta que no se trata de hacer todas estas cosas externas, se trata simplemente de arrepentirse, de darte cuenta de lo quebrantado que estás, de lo enfermo que está tu corazón, de lo manchada que están tus manos y de aquel que te llama a que vengas a Él. Aquel que te dice, ven a mí y yo te voy a lavar. Ven a mí y yo soy el que te va a transformar. Ese es el mensaje que está comunicando acá el profeta al pueblo. Independiente de lo manchado que estés con este pecado, de lo corrompido que estés, Dios te llama a que vengas a Él y Él es el que te va a transformar. Y continúa el profeta, dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Coman lo bueno de la tierra. Eso es todo lo que toma. Obedecer y escuchar que tienes que arrepentir e ir a Dios y Él va a hacer el trabajo en ti. Esta última línea, la verdad, tiene unos juegos de palabras diciendo, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Ustedes van a ser los que van a ser comidos por la espada. Tienes dos opciones. O disfrutas de las bendiciones que vienen de ser transformado por Dios y comer de lo bueno de la tierra, o tú eres el que va a ser devorado por este sistema corrompido en el que vivimos. Así como se ocupa comer dos veces, luego se dice, esto es lo que dice la boca del Señor.
Este es el mensaje que se le está comunicando al pueblo. Y así llegamos a lo que es el tercer panel de este capítulo. Los temas ya se han introducido completamente y se vuelven acá a repetir. Se le ha dado la oportunidad al pueblo de ir a Dios y de ser lavados, de ser limpiados por el único que puede hacer eso, el único que los puede transformar y puede romper este ciclo de dolor y corrupción, de pecado y de muerte. Si tan solo se arrepienten y van a Él. Pero volvemos a la radiografía de cómo está el pueblo, cómo se ha prostituido la ciudad fiel. La ciudad fiel, la ciudad que antes solía ser fiel, ya no lo es y ha ido por otros amores. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia. La rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria y tu buen vino o cerveza está mezclado con agua. Hay una impureza, hay algo que está contaminando aquí a la ciudad, que es este pecado, que es esta maldad, que es esta rebeldía ante Dios. Insisto que este pecado no es solo individual, sino que se ve a nivel de la sociedad que describe a los líderes. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las recompensas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Los que escucharan este mensaje reconocerían que viven en un mundo caído, en una sociedad caída, corrompida, llena de dolor, injusticia y opresión del débil. Y otra vez, esto no es solo en el mundo antiguo, esto sigue siendo así. Es cosa de que mires las noticias y veas el mundo en el que vivimos. Un mundo de dolor, un mundo de enfermedad, un mundo de injusticia, un mundo de guerra y un mundo donde el débil es oprimido. Un mundo que no conoce la justicia ni la santidad de Dios. Esta radiografía que se hace acá del pueblo de Dios allá sigue siendo la misma radiografía para la humanidad hoy en día que está apartada de Dios, en rebeldía y con un corazón enfermo. Así son los líderes en ese tiempo y así siguen siendo los líderes hoy en día. Cada uno busca el bien propio. Pero aquí se pasa a hablar de los líderes caídos de este mundo al verdadero y único líder y verdadero rey. Por eso afirma el Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Uno puede imaginarse que otra vez al huérfano y a la viuda, escuchando estas buenas noticias de que este mundo corrompido que los oprime ya no va a ser, de que Dios va a entrar y va a imponer la justicia en este mundo lleno de injusticia. Dice: volveré mi mano contra ti y limpiaré tus escorias con lejía y quitaré tus impurezas. Sigue este lenguaje de lo impuro, de lo contaminado que está. Y es curioso que cuando dice volveré mi mano contra ti, también puede traducirse que volveré mi mano a ti. E independiente aquí la imagen es una de purificación, dejando de lado esta contaminación que se llama pecado y restaurando la creación como tenía que ser, como Dios quería que fuera, antes de que se rebelaran. Y así como volveré mi mano a ti, también volveré a poner líderes como al principio y a consejeros como al comienzo. Y entonces esta ciudad que se había dicho que se había prostituido, dice que será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Los individuos serán redimidos, pero también la ciudad. Isaías más adelante mira la redención de toda la creación. Esto es lo que se espera. Hay un reconocimiento de lo quebrantado que está este mundo y de la necesidad que se tiene de que Dios venga y la pueda sanar de esta enfermedad. Con justicia, Sión será redimida y con rectitud. El Leo cualifica quiénes van a ser parte de eso: los que se arrepientan. Otra vez, el llamado del libro de Isaías y este primer capítulo es al arrepentimiento, a reconocer que van en mal camino, que se han alejado de Dios y que su Padre los ama y los busca para que vuelvan a Él. Que no sean como el burro que, no sabe, que conoce a su dueño, que sean como el burro que conoce a su dueño porque ellos no lo conocen en este momento. Que vuelvan a Él
y se arrepientan y Él los lavará. Pero si está la opción de arrepentirse, también está la opción de seguir en rebeldía. Y por eso acá dice que para los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. La geografía de este camino de pecado que termina en muerte quedó clara y la extensión del perdón y de ser lavados está clara. Hay dos opciones. Son las palabras que constantemente está repitiendo Isaías. O escuchas y te arrepientes, o sigues en rebeldía y serás comido por la espada. Dice, se avergonzarán de los árboles sagrados que ustedes tanto aman. Los jardines que eligieron les serán una afrenta. Ustedes serán como una encima con hojas marchitas, como un jardín sin agua. Las imágenes continúan. En ese tiempo, los templos paganos habrían tenido jardines y árboles en los que se celebrarían a estos otros dioses. Y acá se está diciendo que estos jardines, la verdad, están muertos, están secos, no tienen vida, no tienen agua. Y si ustedes van y ponen toda su confianza en estos dioses falsos, ustedes mismos van a ser como un árbol con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El Padre que viene por ustedes y los busca y los invita a volver a Él es el único que puede entregar esta agua. Esto se conecta directamente con lo que nosotros como creyentes leemos del Señor Jesús diciendo que Él es el agua viva, que vengan a Él, que es el único que puede satisfacer esta sed. Todos estos otros jardines están secos, se marchitan, y al momento de que venga el dolor, no te darán no te entregarán el agua que satisfacerá tu sed. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa, y arderán los dos juntos, y no habrá quien los apague. Esto es lo que sucede en este jardín seco. Eventualmente hay una chispa y se prende fuego, y es completamente destruido, completamente separado de Dios. Y así termina el primer capítulo del libro de Isaías. Los temas están claros. Y no se necesita simplemente conocer todo lo que es el contexto histórico detrás de esto. El mensaje es universal. El mensaje es el mismo que predica la Biblia constantemente, ya que ese pueblo ahí, esa humanidad, es igual que la humanidad en la que nosotros vivimos. Y el Dios que les habla es el mismo Dios trino que nosotros adoramos. Un comentarista dice, la importancia de este pasaje no surge de su contexto histórico, sino de su profunda exposición del pecado y sus consecuencias en la humanidad. Por lo tanto, el profeta, al igual que el salmista y al igual que múltiples autores en las escrituras, presentan las dos opciones que hay. Parte recalcando el amor de Dios como un padre que ama a sus hijos. Y es que está triste de que ellos han escapado y lo han dejado detrás. Y en rebeldía han buscado placer en otras cosas. Quizá por preocupaciones de su vida no han tomado el tiempo de pensar en aquel Dios que los ama profundamente y han simplemente intentado satisfacer las cosas de su vida en otros jardines, con árboles secos. Bueno, el pasaje nos recalca la rebelión de la humanidad y también el corazón enfermo de la humanidad, como aquellos que hemos sido dañados y heridos por otros en este mundo quebrantado, pero también aquellos que somos nosotros mismos quebrantados y que por tanto hemos herido a otros y nos hemos nosotros mismos rebelado en contra de Dios. Creo que si tú preguntas, la mayoría hoy en día estaría de acuerdo en decir que algo está mal en el mundo. El sufrimiento está claro, la guerra está clara, la política, todo este mundo no está bien, pero luego nos hacemos el paso de vernos a nosotros mismos y cómo está nuestro propio corazón. El mundo allá afuera no es lo único que está roto y que necesita redención. Nuestro propio corazón tiene que ser renacido. Tiene que recibir agua viva para que estos huesos secos puedan convertirse en una nueva humanidad. Y por lo tanto está el amor de Dios, la rebelión, el corazón enfermo, la misericordia de Dios para dejar un remanente sobrevivientes
Habla de la hipocresía religiosa. Puedes intentar hacer todo lo que quieras por tu cuenta para intentar agradar a Dios con estas obras, pero nada de eso va a ser suficiente. Lo único que tienes que hacer, lo único que te llama a hacer, así como Dios le llamó a su pueblo en ese tiempo, es a que tú te arrepientas, de que te des cuenta de que no solo la sociedad está corrompida, tú mismo estás roto. Tu corazón está enfermo. De la cabeza a los pies estás lleno de heridas. Tus manos están manchadas con sangres. Y el único que te puede lavarlas te dice, ven a mí. Te dice, no importa lo manchado que estés, ven a mí y yo te lavaré. Yo te limpiaré. Nosotros como creyentes predicamos a nada más ni nada menos que a Cristo, a Jesús, a Dios descendiendo en humanidad, morando en medio de nosotros y viendo lo quebrantado que está este mundo, con personas que han sido dañadas y personas que dañan a otras. Personas, como dice aquí el profeta, que están heridas de los pies a la cabeza y que cuyo corazón está enfermo. Y Cristo se unió a nosotros en su humanidad, precisamente para poder sanarnos, para poder rescatarnos de esta condición penosa en la que estamos de separación con Dios. Vino y predicó del reino y predicó de una sociedad que vendría establecida aquí en la tierra, que no tendría nada más de lo que se dice acá, nada más de esta injusticia, de esta opresión, de este dolor, sino que un reino venidero lleno de gloria, con un rey que no es como estos otros reyes, sino que es el rey verdadero de toda la creación. No solo predicó del reino, sino que también fue crucificado en una cruz. Y como dice más adelante el profeta, por sus llagas nosotros somos sanados. Así como se describe que nosotros tenemos una cabeza herida, Cristo mismo tuvo una cabeza herida por una corona con espinas. Si se dice que nosotros tenemos moretones y heridas de los pies a la cabeza, nosotros creemos en aquel que fue crucificado en los pies y en las manos y fue completamente lleno de moretones precisamente para poder rescatarnos a nosotros y poder redimir este mundo corrompido, para poder redimirte a ti. Si Isaías dice que nuestro corazón está enfermo, creemos que por el sacrificio de ese rey en aquella cruz, tu corazón puede ser sanado y te puedes convertir en una nueva criatura. No por algo que tú hagas, no importa las cosas que hagas para poder satisfacer a Dios, sino simplemente por poner la fe en aquella persona que murió por ti. Tus manos están llenas de sangre, pero precisamente por la sangre que de Él fue derramada, ellas pueden ser lavadas. De tal forma que puedas limpiarte y lavarte como Dios invita aquí al pueblo a hacer. Él es el que te limpia, Él es el que te lava, todo a través de la sangre de Cristo que fue derramada en aquella cruz, en aquel madero, en aquel árbol. Como creyentes nosotros escuchamos esto y estas son buenas noticias. Son las noticias de un Padre que nos ama y que busca que nosotros podamos volver a ser reconciliados con Él, a pesar de nuestro pecado. No, no a pesar de nuestro pecado, por nuestro pecado es que Cristo fue enviado para poder salvarnos. Así que escucha la invitación. Es la misma invitación que se le dio al pueblo acá a volver a Él. A través del Hijo, ir al Padre, ser lavado, justificado, santificado. Predicamos un Cristo que murió, predicamos un Cristo que resucitó y también predicamos un Cristo que volverá otra vez. Como creyentes tenemos la esperanza al ver este mundo quebrantado, sabiendo que por más que hay líderes corruptos, por más que la opresión y la injusticia reina y la guerra y el huérfano y la viuda todavía están aquí, tenemos la esperanza de que vendrá un rey que cambiará todas las cosas, de que la muerte ya no tiene la última palabra. Y es eso lo que nos da esperanza para poder seguir viendo, poniendo nuestros ojos en nada más y nada menos que en la persona de Cristo. Hablaba con un amigo esta semana cuya prima falleció esta semana. Y estaba un profundo dolor, una prima muy, muy joven, una niña. Y esto impactó profundamente a la familia. Y me dijo que la verdad es que nunca había sentido un dolor así. Pero lo único que le puede dar esperanza en medio de este dolor son las buenas noticias de que Cristo resucitó. Y que Cristo nos entrega vida eterna
y que Cristo volverá para sanar este mundo que está quebrantado. Así como el profeta habla de que nosotros como individuos estamos enfermos y nuestra sociedad y nuestro mundo está enfermo, tenemos la esperanza de que por lo que Cristo hizo, nosotros somos renovados y toda la creación será renovada. ¿Tienes tú esa esperanza? Escucha las buenas noticias. Este es un pasaje de juicio, pero está empapado de las buenas noticias de un padre que ama a su hijo y que los invita a que vuelvan a él. Escucha estas palabras de un puritano de los 1600 que describe el perdón de Dios, que dice, ¿te has arrepentido? Dios te mira como si nunca hubieras ofendido. Se convierte en un amigo, un padre. Ahora traerá la mejor vestidura y te la pondrá. Dios está en paz contigo. Y como el padre del hijo pródigo caerá sobre tu cuello y te besará. Has sido humildemente penitente, el Señor nunca te reprochará por tus pecados pasados. Después de que Pedro lloró, nunca leemos que Cristo lo reprendiera por haberlo negado. Dios ha arrojado tus pecados a lo profundo del mar, y no como un corcho, sino como plomo. Y luego va y describe la conciencia del creyente que ya no tiene que preocuparse por su pecado debido a lo que ha hecho Cristo. Dice, oh, la música de la conciencia. La conciencia se convierte en un paraíso. Y allí el cristiano se consuela dulcemente y recoge las flores del gozo. El pecador arrepentido puede acercarse a Dios con confianza en la oración y mirarlo no como juez, sino como Padre. Ha nacido de Dios y es heredero de un reino. Y esto es lo que describe Isaías en este capítulo. Parte con Dios como juez y también lo describe como Padre, pero también como Salvador. El juez y el Salvador es el mismo. Y te ofrece a ti la oportunidad de no ser condenado, sino de que vengas a Él en arrepentimiento, le entregues tu corazón y tengas fe en que Cristo murió por ti en aquella cruz y quiere que tú seas redimido. Y estas son buenas noticias. Esto es lo que todos nosotros acá, como creyentes, hemos recibido y hemos aceptado como la verdad que colorea todo nuestro mundo. Cambia la forma en la que vivimos, nos da propósito y ahora nosotros queremos vivir como aquellos que son parte de este reino que espera que venga este rey. Y eso cambia todo. Cuando Cristo murió en aquella cruz, el mundo dejó ser el mismo de lo que era antes. Cuando resucitó, la muerte ya no tuvo la última palabra. ¿Cómo vas a responder a este mensaje de misericordia y amor que Dios te entrega hoy en día? A ti que estás enfermo, que estás en rebelión, que estás muerto en delitos y pecados, ¿vas a escuchar? Así lo dice el profeta. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? No hace ningún sentido que sigas en este jardín seco cuando se te ofrece agua viva. No hace ningún sentido que sigas en un reino de muerte cuando se te invita a un reino de vida. Cuando el rey estira la mano para que vengas a él. Independiente de lo que hayas hecho antes, él te lava y él te limpia. Solo tienes que arrepentirte y entregarte a él y confiar en él. Y si haces eso, lo que dice acá el profeta será realidad de ti. A pesar de lo manchado que puedas estar de tus manos llenas de sangre, a pesar de lo que sea que hayas hecho anteriormente, lo que hayas pensado, lo que hayas dicho a alguien, a pesar de lo perdido que crees que estás, completamente apartado de Dios, sin ninguna esperanza, esto dice el Señor. Vengan, pongamos las cosas en claro. Aunque tus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Hasta aquí la palabra del Señor. La decisión está en tus manos. ¿Vas a escuchar, arrepentirte y creer en aquel que murió por ti y que te ofrece lavarte, justificarte, santificarte, uniéndote a su pueblo para que puedas esperar su venida? ¿O vas a seguir en rebeldía, con heridas de los pies a la cabeza y un corazón enfermo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.